Judá, el cuarto hijo de Lea y Jacob. Su nombre significa alabanza. Tenía como piedra el jacinto y llevaba un estandarte semejante al color del cielo, azul. Su símbolo era el león. Judá se coloca despacio delante de su padre, mientras Simeón y Leví se escurren a una esquina apartada de la habitación para pensar en su futuro. La mente de Judá está batallando dentro de él. ¿Cuál de sus transgresiones elegirá su padre para hacer pública delante de sus hermanos? ¿Dirá algo Jacob acerca de su esposa pagana y de los hijos que tuvo con ella? Tal vez acerca de la mentira que le dijo a su nuera Tamar, o tal vez se refiera a que embarazó a Tamar durante uno de sus viajes. Judá no era un ejemplo de pureza. Imagínese a Tamar sentada al lado del camino disfrazada de prostituta. Judá se detiene y la desea. Va a su tienda y comete adulterio y ella concibe un hijo. En silencio, mientras las gotas de sudor le inundan la frente, Judá espera. Parado frente al anciano patriarca, Judá casi puede escuchar el ruido que produce con el viento el hacha del verdugo cuando pasa cerca de su oído. Aproximándose al cuello, Judá recuerda haber confesado el pecado con Tamar. Pero sus pensamientos se interrumpen cuando Jacob comienza a declarar la bendición profética sobre él. Judá aguanta la respiración mientras el Espíritu Santo comienza a hablar a través de su padre, quien pronuncia el primer elemento de la bendición de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá se queda asombrado. ¿Qué acaba de decir Jacob? Jacob no menciona ni una vez el pasado decadente de Judá. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Por qué no hay un desfile verbal de transgresiones? ¿Qué hizo Judá para evitar el juicio y merecer esta alucinante bendición profética? ¿Por qué se inclinarían a él los hijos de su padre? El Espíritu Santo le había revelado a Jacob el linaje divino de Judá. El origen del nombre Judá fue la expresión de gratitud de su madre hacia Dios cuando él nació. Sin embargo, Jacob vio la alabanza de una madre más sobresaliente que exaltaría al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob por un hijo más grande que saldría de la tribu de Judá. La alabanza o la canción de Miriam, María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Eterno, y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. Lucas 1:46 al 50. Dios había determinado que de los leones de Judá vendría el Eterno, el Señor Jesucristo, Yeshua, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo, Yeshua el Mesías, es el Adón para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. En segundo lugar, Jacob le dice a Judá: tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. La bendición profética cumplida. El vasto dominio de la tribu de Judá comenzó en los días del rey David, cuando reunió a un reino disperso e hizo de Jerusalén la capital eterna de Israel. El reinado de David fue la edad dorada de Israel. En la actualidad, a Israel los rodean naciones hostiles que declaran que los israelitas no tienen derecho a la tierra y que al final no tienen derecho a existir. Como dijo Ezequiel en su predicación del futuro de Israel, Rusia e Irán conducirán a Etiopía, Libia, Alemania y Turquía en una invasión terrestre a Israel. Ezequiel 38. Esto se conoce como la guerra de Gog y Magog.
Rusia le dará el liderazgo militar a este eje de maldad anti-Israel. Dios permitirá a esta unión formar un ejército y comenzar su viaje hacia Israel. Israel, su amado, su tierra del pacto dada a Abraham, Isaac y Jacob, y a su simiente para siempre por la sangre del pacto. Pero en el instante en que los ejércitos invasores pongan la planta de sus pies en el suelo de Israel, Dios pondrá su pie en el cuello de los enemigos de Israel y los aplastará. A 5 de los 6 enemigos de Israel los destruirá de manera sobrenatural. Ezequiel 39:2. En el más dramático despliegue de poder sobrenatural contra los enemigos de Israel desde que Dios convirtió a Faraón y a su ejército en comida para peces en el fondo del Mar Rojo. Luego Jacob identifica el símbolo de la tribu de Judá como un león. Cachorro de león, Judá, lo que se cumple cuando el propio Yeshua el Mesías anuncia que Él es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. El cuarto elemento de la proclamación profética de Jacob con respecto a Judá es una de las más poderosas declaraciones de bendición profética que aparecen en las Escrituras. El término hebreo para cetro se traduce como tribu y significa la vara o el bastón de mando de la tribu, lo que representa la autoridad tribal. Este cuarto elemento de la bendición profética de Jacob revela que en algún momento en el futuro la autoridad de la tribu de Judá dejará de existir, pero solo después que Silo, paz, el príncipe de paz, el Mesías, haya aparecido. De manera dramática, esta bendición profética se cumplió con exactitud, como lo evidencia Juan 18:31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros, el pueblo judío de la tribu de Judá, y juzgadle a Yeshua según vuestra ley. Ahora escuche con atención la respuesta de los líderes judíos. Y los judíos le dijeron a Pilato: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los líderes judíos confesaron que ellos no tenían autoridad para dar muerte a nadie por su propia confesión. Estaban bajo la autoridad romana. Ya no estaban bajo su propia autoridad, estaban bajo la autoridad de Roma. Eso no podía suceder hasta que Silo, el Mesías, apareciera. El Mesías estaba de hecho parado delante de ellos en un juicio por su vida bajo la autoridad romana. Era Yeshua, Jesús de Nazaret, la raíz de la casa de David y el mismo Silo. Jacob cierra su declaración profética a Judá diciendo: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿De quién está hablando Jacob? ¿Qué le está mostrando el Espíritu Santo que tendrá lugar en los siglos venideros? Jacob está hablando acerca de Yeshua el Mesías entrando a Jerusalén en un pollino, ofreciéndose como el Cordero de Dios, entregado desde la fundación del mundo. Jacob se estira, pone las manos en el hombro de Judá y susurra: lavó en el vino su vestido. ¿Qué clase de vino? Sangre, su propia sangre purificadora. Cuando Yeshua venga por segunda vez, sus vestidos estarán rojos por la sangre, pero en esa ocasión la sangre será de los enemigos de Israel. Esto se confirma en Isaías 63:1-2. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, qué marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Cuando Jacob vio a Judá, no vio sus transgresiones, éstas habían sido borradas. Cuando los débiles ojos de Jacob miraron a su hijo, todo lo que su espíritu podía ver era el rey que vendría. Cuando Jacob vio a Judá, todo lo que su espíritu podía ver era el Mesías que murió como un cordero por nuestros pecados y resucitó como el león que conquistó
a los enemigos de Israel, conquistando la muerte, el infierno y la tumba. Todo lo que Jacob podía ver era a Yeshua el Mesías, el Salvador de la humanidad.